vamos a seguir el PowerPoint de la unidad 2 que habíamos dejado en la clase anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estábamos acá en la filmina 19. Esperen que no se las mostré. Ahí les activo. Filmina número 19 de la unidad 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, Ustedes pueden ir viendo esta guía, digamos, de teoría, la pueden ver antes, ¿no es cierto?, de la clase y ya tener una idea más o menos de lo que vamos a hablar, como para en la clase hacer las preguntas que consideren que no hayan entendido de la lectura propia, ¿sí? Bueno. Vuelvo acá un ratito. Profe, el viernes no vamos a tener clases. El viernes no, el viernes es feriado. Así que... el viernes es Todo feriado. feriado todos los días, perdón. Casi todos los días. ¿Jura? Fueron iguales. No, bueno, pero de cualquier manera, nuestras clases son los martes, ¿sí? O sea, hicimos varias clases juntas como para llegar hasta el lugar donde estaríamos dando clases, pero la idea es que vamos, en lo sucesivo, vamos a seguir dando clases los martes, ¿sí? Salvo que estemos atrasados o tengamos algún un práctico o algo que adelantar, nos ponemos de acuerdo y damos otro día, pero en principio serían los martes, ¿sí? Como para que también ustedes se organicen con sus horarios. Bueno, los voy a silenciar a todos, ¿sí? Y arrancamos con la filmina. Bien. Vamos acá con la planificación de la auditoría. Dice, el auditor deberá planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen, ¿sí? Recuerden siempre que la finalidad o el objetivo final de la auditoría es emitir una opinión, ¿sí? O sea que la finalidad del examen siempre va a estar dirigida a formarnos una opinión. Por eso buscamos los elementos de juicio para formarnos esa opinión, ¿sí? Sobre los estados contables. Entonces, vamos a tener en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las características del ente, ¿sí? Es decir, la naturaleza, envergadura, etcétera, del ente, cómo es, ¿sí? Si es una pymes, si es una empresa grande, si tiene sucursales, o sea, vamos a tener en cuenta las características del ente y otras circunstancias particulares que pueden tener que ver con el mercado en el que está inserto, ¿sí? La empresa o la situación en la que está atravesando el país, como en este momento una situación diferente, ¿no es cierto? La planificación deberá incluir la selección de los procedimientos a emplear, ¿sí? Cuando acá vemos esta palabrita procedimientos, los voy a marcar acá, nosotros vamos a empezar a ver en auditoría, y de acá en adelante, ¿sí? Vamos a empezar a ver que en nuestro trabajo de auditoría vamos a ir aplicando procedimientos, ¿sí? Típicos o más comunes, ¿sí? A toda auditoría. Y esos procedimientos incluyen los distintos pasos que tiene que hacer el auditor para la formación de juicio para obtener luego la opinión, ¿sí? Estos procedimientos, después vamos a ver más adelante, que están detallados en su mayoría en la resolución técnica número 37, ¿sí? O sea, la que nos incumbe, como siempre digo. Entonces, en la planificación de la auditoría, nosotros debemos seleccionar esos procedimientos que vamos a emplear en la auditoría, ¿sí? Vamos a seleccionar los procedimientos por cada rubro o por cada área de la empresa, ¿sí? Que vamos a ir haciendo. Vamos a seleccionar también su alcance, ¿sí? Su distribución en el tiempo, ¿sí? En qué momento vamos a hacer, si vamos a hacer primero la toma de inventario, si vamos a hacer primero un arqueo de caja, en qué momento vamos a ir haciendo estos procedimientos, ¿sí? La distribución en el tiempo, si han de ser realizados por el auditor o por sus colaboradores. Es conveniente, ¿sí? Dice, realizarla por escrito y comprender programas de trabajo detallados. Hago una pausita, voy a silenciar el WhatsApp. A ver. Porque si no me está interrumpiendo cada rato.
Profe, bueno, ahí parece sí. que hay una alumna que no puede estar, que no está entrando. Ahí justo mandó un mensaje en el grupo. Andrea Ah, Pesú creo que es. no sé por qué, porque hoy no le puse sala de espera ni nada, o sea que debería entrar directamente. Facu, ¿vos podés ahí chatear con ella en el WhatsApp a ver si la ayudas? ¿Sí? Entonces seguimos. Bueno, entonces estábamos acá hablando, ¿no es cierto?, de que la planificación deberá incluir la selección de los procedimientos a emplear, su alcance, su distribución en el tiempo, y si han de ser realizados por el auditor o por sus colaboradores. Es conveniente realizarlo por escrito y comprender programas de trabajo detallados, es decir, no sirve en la planificación decir voy a hacer la auditoría del rubro caja de banco, ¿sí? Voy a analizar, tiene que ser detallada la planificación. Nosotros tenemos que ir analizando rubro por rubro los procedimientos que vamos a aplicar. Para eso es que eh, durante el dictado de todo el año, si nosotros vamos a ir viendo cada rubro, cuáles son los procedimientos adecuados para cada rubro, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la planificación de la auditoría, nosotros ya tenemos que ir conociendo cuáles de estos procedimientos se aplican para cada rubro o para cada cuenta en particular, ¿sí? Por eso dice que tiene que ser por escrito y tiene que ser detallado, ¿sí? Seguimos. En cuanto a la planificación, podemos hablar de planificación estratégica y planificación detallada, ¿sí? ¿Qué es esto? La planificación estratégica dice identificar el marco de referencia, determinar el objetivo global de la auditoría, evaluar el riesgo inherente. Esta parte es muy importante, anoten ahí o subrayen, el riesgo inherente vamos a hablar más adelante. Evaluar el riesgo inherente, determinar los componentes importantes, establecer decisiones preliminares para los componentes. Cuando hablamos de componentes, entiéndase también, podemos hablar de rubros, ¿sí? Bien, entonces, en esta planificación estratégica nosotros es como decirlo, es la planificación macro, ¿sí? Donde nosotros vamos a decir, bueno, el objetivo de la auditoría en función al tipo de empresa, en función al tipo de riesgo que tiene esta empresa, ¿sí? Vamos a decir a grandes rasgos cómo vamos a realizar esa auditoría. Y en la planificación detallada, que es la que en definitiva va a ir luego al escrito, es donde vamos a identificar las afirmaciones contenidas en cada componente, en cada rubro, ¿sí? Que sea importante, vamos a evaluar los riesgos inherentes y de control relacionados por cada componente o cada rubro. Vamos a evaluar el sistema de información de la contabilidad y el sistema de control que tiene el ente, o sea, el sistema de control interno del ente para identificar los controles claves y determinar los procedimientos de auditoría a aplicar. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a este tema de la evidencia, ¿sí? Me voy a detener un poquito más acá en lo que es la planificación detallada. Vamos a desmenuzar un poquito esto que estamos hablando acá. Dice, identificar las afirmaciones contenidas en cada componente. Bueno, afirmaciones ya vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Teníamos 5 afirmaciones, ¿sí? Existencia, propiedad, integridad, valuación y exposición, ¿sí? Esas afirmaciones van a estar contenidas en cada rubro. Nosotros tenemos que identificar, ¿sí?, esas afirmaciones dentro de cada rubro y de ahí en adelante empezar a evaluar el tema de los riesgos. Esta palabra riesgo inherente que vimos recién, vamos a ir después más específico a este tema, pero el riesgo inherente es el riesgo que corre el auditor de no detectar alguna falla o algún problema de evaluación o algún problema de falta de integridad en cuanto a la contabilidad, ¿sí? Es decir, es el riesgo propio del auditor de no detectar un error que la contabilidad haya tenido, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar los riesgos inherentes? En primer lugar, conociendo la empresa, ¿sí? Vamos a tener que conocer la empresa, vamos a tener que conocer el control interno que lleva la empresa, ¿sí? Por eso dice los controles relacionados y evaluar el sistema de información de la contabilidad y evaluar el sistema de control interno de la empresa. Como auditores, es el primer paso dentro de los procedimientos de auditoría que marca la RT37, el primer paso es la evaluación del sistema de control interno de la empresa.
Porque en función a ese sistema de control interno que la empresa ya lleva durante todo el ejercicio, nosotros como auditores vamos a poder decir si nos vamos a poder apoyar en ese control interno, ¿sí? Para el trabajo de nuestra auditoría, o no, porque el control interno de la empresa no funciona, o bien no detecta los errores, o una vez detectados los errores, no los corrige. Entonces, el primer paso que nosotros como auditores tenemos que hacer es decir, conocer la empresa, conocer el sistema de control interno de la empresa y decidir en función a ese sistema de control interno de la empresa si vamos a depositar nuestra confianza en ese sistema de control interno de la empresa para determinar los procedimientos de auditoría que vamos a realizar en su alcance y su extensión. ¿Sí? Entonces, de esta definición de lo que es la planificación detallada, me interesa que ustedes entiendan bien. Cuando hablamos de identificar las afirmaciones, ¿sí? Las 5 afirmaciones que vamos a ver en cada rubro. Cuando hablamos de evaluar los riesgos inherentes, ¿sí? Nosotros vamos a tener que entender cuáles van a ser dentro de cada rubro, dependiendo del tipo de la empresa, cuáles van a ser los sectores de mayor riesgo, ¿sí? Que nosotros podamos detectar, ¿sí? En cuanto al control, evaluar el sistema de control de la empresa, ¿sí? Así como conocer todo el rubro, ¿no es cierto?, de la empresa, es decir, a qué se dedica la empresa, en qué mercado está actuando, todo esto lo vamos a tener que conocer de antemano en lo que se llama una visita preliminar para poder luego realizar esta planificación detallada, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Perdón. Acá. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema de la planificación estratégica detallada? ¿Sí? ¿No? Marcelo. No, una consulta nomás. A ver. El tiempo o sea, la duración de la auditoría dependerá obviamente del tamaño de la empresa. ¿Hay algún mínimo, algún máximo? Porque, por ejemplo, en el modelo que yo tenía del contrato establecía un plazo estimado y ahí no sabía qué ponerle, Sí, dependerá de la empresa, digamos. por supuesto. Siempre estamos hablando de un plazo estimado, ¿sí? De cualquier manera no nos podemos extender mucho más allá de 3, 4 o hasta 5 meses después del cierre de los estados contables. Ese tendría que ser más o menos, a grandes rasgos, nuestro límite, ¿sí? Yo le puse a abril más o menos y Está máximo 2 bien, meses, por así sí, decirlo. sí, está bien. ¿Por qué? No nos tenemos que olvidar de que los estados contables son la herramienta para los usuarios de la información contable para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, si nosotros le presentamos un informe de auditoría terminado en junio, ¿sí? Cuando la empresa cerró su ejercicio el 31 de diciembre, ya es muy tarde para cualquier toma de decisiones, ¿sí? Entonces, tiene que ser lo más breve posible. Ahora, con respecto a el tamaño de la empresa, o si la empresa tiene sucursales en distintos lugares del país, o incluso de distintos lugares del mundo, nosotros vamos, en función a la envergadura de la empresa, vamos a tener que contar también con un mayor número de colaboradores, ¿sí? Por lo general las auditorías no se hacen de manera única, ¿sí? Está el auditor, que es el que va a firmar el informe, pero tiene un grupo de colaboradores. Entonces, si la empresa es mayor, lo que vamos a necesitar es un número mayor de colaboradores, para no extender este plazo demasiado, ¿sí? ¿Se entiende, Marcelo? Sí, 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 ¿Sí? son todos colaboradores externos, ¿no? O sea, subcontratados, digamos, por el contador que está a cargo. Por el O pueden auditor, ser por colaboradores, supuesto. o pueden ser colaboradores internos de la empresa. Calculo que no. No, no. Tienen que ser todos colaboradores directos al auditor. Por supuesto, la empresa colabora en todo sentido con el trabajo de la auditoría en función al auditor o sus colaboradores le soliciten, ¿sí? Sí, o sea, yo voy como auditor a la empresa, le pido, dame un detalle de los bienes de uso, dame un detalle de los clientes. La empresa tiene que colaborar con el auditor, por supuesto. Pero cuando hablamos de colaboradores, son colaboradores directos del auditor que en principio tienen que cumplir también con las mismas características de independencia, ¿sí? Que tiene el auditor. Porque cuando hablamos de independencia, hablamos de que tiene que ser independiente el auditor y todo el equipo, ¿sí? De auditoría. ¿Está? Así. Entonces, hay una cuestión que yo pensé que me iban a preguntar porque uno habla y después se da cuenta de lo que dijo.
Pero parece que nadie me escuchó demasiado como para hacerme la consulta, sobre todo los que son recursantes o mis propios ayudantes. Cuando hablábamos acá de la planificación detallada, yo le dije evaluar el riesgo inherente y en realidad le hice la definición del riesgo de detección, ¿sí? Perdón ahí. Son dos riesgos diferentes, ¿sí? El riesgo inherente es el riesgo propio de la empresa, ¿sí? El riesgo del rubro que corresponde a la empresa, el riesgo de la forma que se financia la empresa, el riesgo... Hay alguien que me hace interferencia. El riesgo que es propio del ente que estamos auditando, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que tienen, no sé, que venden tecnología, entonces hay un riesgo con respecto al tema de que se vuelven obsoletos, ¿sí? Muy rápidamente los productos que venden. Bueno, entonces este es el riesgo que es propio de la empresa. Y el riesgo que yo les mencioné, por error, El del auditor, otro. es el riesgo de detección, claro. El propio del auditor se llama riesgo de detección, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar el riesgo inherente propio de la empresa para saber cuáles podrían llegar a ser los riesgos de detección, o sea, mis propios riesgos, qué riesgos voy a correr yo como auditor al trabajar con este tipo de empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, están relacionados. ¿Sí? Perdón, ¿me decías? ¿Dónde está lo del riesgo de detección? ¿No está escrito acá? No, no está No, escrito. eso dijo la profe, no vos. Más Ok. adelante igual vamos a ver los 3 tipos de riesgos, así que no se apuren, pero yo les digo, en la planificación detallada lo que tenemos que evaluar es el riesgo inherente, que es el riesgo propio de la empresa, ¿sí? Propio del mercado en el que la empresa está inserta, propio del sistema contable que la empresa tiene, el riesgo propio de los productos que la empresa está manejando, ¿sí? Ese es el riesgo propio de la empresa. ¿Está? Les hice la aclaración porque hoy les mencioné el riesgo de detección. Claro. ¿Está? Ahora les voy a explicar más adelante los 3 riesgos. Bueno, entonces, en la planificación detallada lo que vamos a evaluar es el riesgo inherente, el riesgo propio de la empresa. Bien, vamos más adelante. Evidencias o elementos de juicio en la auditoría. La evidencia o el elemento de juicio es lo que vamos a ir obteniendo, ¿sí? En la medida que vayamos haciendo los procedimientos de auditoría. Dice, es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de la auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá los documentos, fuente y los registros contables subyacentes a los estados contables y la información confirmatoria de otras fuentes, como puede ser una circularización. Es un pedido de confirmación directo de tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la evidencia? La evidencia es lo que voy obteniendo cuando voy haciendo los procedimientos de auditoría, voy obteniendo evidencias o elementos de juicio, ¿sí? Vamos a hablar como sinónimos, evidencias o elementos de juicio. Que después, con estas evidencias o con estos elementos de juicio, yo reuniendo o recopilando todos estos elementos, voy a poder llegar a tener la capacidad para emitir la opinión en el informe, ¿sí? Entonces, esta es la definición de evidencia de auditoría o elementos de juicio de la auditoría, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir obteniendo estas evidencias o elementos de juicio? ¿Sí? Fíjense que la RT 37 habla de obtención de elementos de juicio válidos y suficientes. Sí, acá me dice que se me está terminando el tiempo, así que después nos volvemos a conectar enseguida. Me quedan 10 minutos todavía, así que seguimos un rato y después reanudamos la conexión. La RT 37 dice que tenemos que obtener elementos de juicio válidos y suficientes, es decir, que las evidencias que vayamos reuniendo me van a servir para formarme el juicio en la medida que esas evidencias sean válidas, ¿sí? En la medida que yo pueda corroborar esas evidencias, y suficientes en el sentido de que tengo que tener una gran cantidad de evidencias como para poder afirmar, ¿sí?, una opinión en mi informe de auditoría. Entonces, el auditor deberá reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan respaldar su informe a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría, ¿sí? O sea, nosotros vamos
realizando los procedimientos de auditoría y en la medida que vamos documentando todo esto en los papeles de trabajo, vamos obteniendo, ¿sí?, estos elementos de juicio válidos y suficientes o evidencias de auditoría. La obtención de estos elementos de juicio tiene por objeto probar la razonabilidad de las afirmaciones contenidas en los estados contables. ¿Se acuerdan del cuadrito que habíamos visto la clase pasada que hablaba de el proceso de formación de juicio? En el proceso de formación de juicio nosotros vamos recabando estos elementos de juicio para luego poder probar si los estados contables son razonables o no, ¿sí? Es decir, para emitir una opinión favorable o desfavorable. Bien, son evidencias que confirman la información expuesta, ¿sí? Tenemos, en cuanto a evidencias, tenemos evidencias naturales, evidencias creadas, ¿sí? Después podemos hablar también de evidencias internas o externas. Evidencia natural requieren escaso esfuerzo mental, como por ejemplo un recuento físico, es decir, una inspección ocular en la cual yo hago un recuento físico. Esto es, por ejemplo, un arqueo de caja. Yo no tengo que pensar mucho para hacer un arqueo de caja, tengo que saber hacerlo, tengo que tomar los recaudos, pero el procedimiento en sí es contar, ¿sí? No requiere un esfuerzo de análisis, ¿se entiende? Por eso se llama evidencia natural. Luego tenemos la evidencia creada. Se produce realizando pruebas selectivas, ¿sí? Y muchas veces cruzando la información, ¿sí? Por ejemplo, la revisión de la documentación de respaldo. Yo voy a hacer la revisión de la documentación de respaldo y la voy a relacionar con los movimientos, por ejemplo, en el libro diario, en el libro mayor, ¿sí? O sea, ya hay un proceso o un esfuerzo mental en el cual estoy relacionando, ¿sí?, una documental con un asiento contable, ¿sí? Estoy relacionando una documental con otra documental, que puede ser, por ejemplo, una factura con un remito, ¿sí? Estoy relacionando un proceso lógico en el cual tengo que ir conociendo, por ejemplo, cómo la empresa realiza sus compras a los proveedores. Entonces, en función a cómo yo sé que la empresa realiza sus compras, entonces yo voy a poder analizar, ¿sí?, cruzando información, qué documentación de respaldo voy a tener que examinar. Entonces, la evidencia creada ya tiene, ¿sí?, un proceso, un esfuerzo mental en el que se realizan pruebas, ¿sí?, selectivas. ¿Por qué esta palabra selectivas? Porque en la auditoría nunca vamos a poder probar o examinar absolutamente todo. Nos vamos a basar en pruebas de tipo selectivas o estadísticas. La evidencia derivada la evidencia derivada de una argumentación racional, ¿sí? Tenemos hechos que requieren una interpretación lógica. Por ejemplo, si se ha vendido un bien de uso, deberá encontrar un ingreso por la venta, ¿sí?, y un resultado de la venta, una baja en el anexo y en las amortizaciones acumuladas. Es decir, cuando nosotros como contadores conocemos cuál es el circuito contable, por ejemplo, como dice en este caso, de la venta de un bien de uso, sabemos que esa venta de bien de uso implica otras cuestiones, ¿sí? O sea, que cuando yo vendo un bien de uso, tengo otras cuestiones relacionadas con la venta, como por ejemplo dice ahí, la baja del bien de uso, el resultado por la venta, cómo se muestra esta baja en el anexo de bienes de uso, ¿sí? O sea, yo de antemano, conociendo el proceso contable, yo sé que otras situaciones va a estar tocando una situación como la venta de un bien de uso. Entonces, por eso dice, requieren una interpretación lógica, pero con un conocimiento previo. Es decir, partiendo de un hecho, el auditor debe saber qué evidencias adicionales deberá buscar, ¿sí? O sea, volviendo al ejemplo, si yo veo que la empresa vendió un bien de uso, yo voy a tener que saber a dónde voy a ir a mirar. Voy a ir a mirar el anexo de bienes de uso, ¿sí?, para ver si está la baja. Voy a ir a mirar el estado de resultado para ver si hay un resultado por la venta de bienes de uso. Voy a ir a mirar el flujo efectivo, ¿sí?, para ver si hubo un ingreso por venta de bienes de uso, etcétera, ¿sí? O sea, yo tengo que saber, a partir de un hecho, qué otras situaciones o qué otras cuentas, ¿sí?, relacionadas se van a tocar o modificar. Bien.
Entonces, dentro de la evidencia creada, tenemos evidencias derivadas, ¿sí? Luego también podemos hablar de evidencias internas o externas, ¿sí? Que son propias o no del ente, ¿sí? O sea, son evidencias que pueden ser internas, que yo las voy a buscar dentro de la empresa, dentro de sus propios estados contables, dentro de sus propios libros diarios, dentro de sus propios registros, ¿sí? Y otras que son externas al ente. Por ejemplo, una circularización, ¿sí? Que yo pueda realizar a proveedores o a clientes, es una evidencia externa. ¿Por qué? Porque yo en la circularización, que es un pedido de confirmación directa de terceros, en la circularización yo le digo al cliente que en forma directa me comunique cuánto es lo que él le adeuda a la empresa. Entonces es una evidencia externa, es una evidencia que yo fui a buscar a otra parte, ¿sí? Que no es dentro de la empresa. Otro ejemplo de evidencia externa, cuando estamos analizando la evaluación, por ejemplo, de los bienes de cambio, es ir a buscar el costo de reposición, ¿sí? En el mercado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, a los proveedores, lista de precios a los proveedores, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, esta lista de precios yo no la obtuve de la empresa, la obtuve fuera de la empresa, se la pedí al proveedor, ¿sí? En forma directa. O bien buscarlo, por ejemplo, en revistas especializadas o alguna otra forma, digamos, que yo tenga de buscar evidencia fuera de la empresa. Las evidencias externas son muy útiles para nosotros como auditores porque justamente no dependemos de que la información nos la esté dando el ente, ¿sí? Porque el ente siempre nos va a dar casi la misma información que la que ya figura en los estados contables. Entonces, para poder corroborar la información que está en los estados contables, muchas veces necesitamos la evidencia externa que nos certifique de alguna manera que lo que está ya contenido en los estados contables está bien o que nos demuestre que hay fallas que debemos corregir. ¿Sí? En cuanto a evidencias internas, cualquier documentación que nosotros le pidamos dentro de la empresa, es decir, facturas de venta, que la empresa tenga, chequeras, extractos bancarios, y toda la documentación que nosotros pidamos dentro de la empresa es una evidencia interna. Bueno. Me detengo acá y vuelvo un ratito con ustedes a ver si entendimos un poquito el tema de las evidencias y de los elementos de juicio válidos y suficientes. Preguntas. Participen porque para esto es video, así todos juntos. Igual Si no, hablo solo yo. Sí, Fiorella. falta un minuto para que termine. Falta un minuto. Bueno, tenemos un minuto para las preguntas. Vamos. ¿Se entiende lo que es una evidencia? Sí, profe. Sí, no es tan complicado. Bien. Sí, profe. No es tan complicado. Bueno. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo más que nada los términos, porque después más adelante nosotros vamos a ir viendo los distintos rubros y ya vamos a manejar toda la terminología como que si ya la conocieran, ¿sí? Evidencias, ¿sí? ¿Quién me está hablando, perdón? ¿Alguien está hablando? No. Sonido de fondo parece. Bueno, entonces decíamos, evidencias, elementos de juicio, ¿sí? Procedimientos de auditoría, son todas terminologías que ustedes tienen que ir ya conociendo, ¿sí?